Bueno, ya sabemos que uno de los grandes temas en este momento, por supuesto, es la economía y el tema del empleo, el tema del trabajo, el panorama que estamos viviendo en el mundo y, por supuesto, en México. Por eso hemos buscado a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, para conversar precisamente de lo que está ocurriendo en nuestro país, del tipo de información, del tipo de medidas, del tipo de circunstancia que estamos atravesando en este momento, pues frente a una epidemia como esta que nos está cruzando de lado a lado en el planeta. Gracias, Luisa María, por tomarme la comunicación esta mañana. Bienvenida, como siempre. Muchísimas gracias, Carmen. Al contrario, con el gusto siempre de saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Te preguntaría o te pediría una especie de ficha técnica? ¿Dónde estamos parados en materia de trabajo en este momento en México? Pues bueno, como en el resto del mundo estamos viviendo una situación pues compleja, muy complicada. Hemos venido sufriendo sobre todo pérdidas de empleos focalizadas, sí, pero alrededor del país, sobre todo focalizadas en la Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y sectores también claros, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? Con la construcción, lo que tiene que ver con servicios, con la industria de la transformación, que es todo esto de maquiladoras, que incluso tiene que ver con las cadenas globales. Entonces se han venido pues perdiendo varios empleos, pero también lo que hay que decir es que pues ha habido una enorme solidaridad. Yo creo, Carmen, que es un tema que tenemos que dejar muy claro, cómo se ha venido comportando, sobre todo y especialmente las pequeñas empresas, las micro y pequeñas empresas. Hoy estamos viendo el panorama de que han resistido, se han comportado de manera muy solidaria, están pues poniéndose de acuerdo, tratando de pasar, ¿no? De sobrepasar esta situación complicada. No quiero decir que las grandes empresas no, pero sobre todo las micro y pequeñas empresas han mostrado una solidaridad que realmente es de reconocerse en este país. Bueno, es el tema de la solidaridad. Te pregunto en términos de la legalidad. En este momento, que es 30 de abril, estamos en esta fecha, ¿cuál es la situación? Más allá de si son solidarios o no los empresarios o las empresas de cualquier tamaño, ¿cuál es la situación legal? ¿A qué están comprometidos u obligados los empleadores en este momento en el país, de cualquier tamaño? No, yo te diría pues a cumplir con las condiciones, con los contratos que se han establecido. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, ¿cuál es el llamado? El llamado es a conciliar. Hemos venido abriendo un montón de espacios y la verdad es que han funcionado muy bien, de poder llegar a acuerdos para esta transición. Hay que tener muy claro que estamos en una situación de emergencia, en una situación, digamos, crítica, y ello permite pues que dependiendo de cada una de las circunstancias, de cada empresa, de cada negocio, de cada unidad económica, pueda ponerse de acuerdo con sus trabajadores en las posibilidades, determinando o dependiendo de las posibilidades que se tenga. Hay muchas empresas que han mantenido sus salarios íntegros, que han mandado a la gente a su casa, que se pueden hacer todas o por lo menos una buena parte de sus actividades a distancia, y así lo han venido realizando. Hay otras que se complica mucho más, entonces las condiciones las van negociando, las van acordando, y ese es el mejor camino en estos próximos días y próximas semanas. Sin la menor duda, Luisa María, pues de eso se trata. Estamos ante una emergencia para todos y para todas en este momento. Sobre el tema de las actividades prioritarias, aquellas que sí pueden estar en este contexto desarrollando sus tareas, que son pues eso, prioritarias y esenciales, ¿qué sucede con las que no y que aún mantienen sus actividades? Has dado reportes, informaciones muy puntuales acerca de actividades de la autoridad para pues combinarlos o llevarlos a que se aíslen también. ¿En qué punto estamos aquí, Luisa María? Hemos venido realizando varias inspecciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, justamente verificando que se cumplan estas medidas ya determinadas desde
desde, pues, digamos, hace varios días por parte de la Secretaría de Salud, del Consejo de Salubridad, y en general hay un comportamiento, digamos, ejemplar. Te diría que prácticamente hoy el 90%, cerca del 89%, cuando ahora que estuvimos en la mañanera con el presidente decíamos 87%, un 13% de incumplimiento. Cuando nos referimos a incumplimiento es que llega el inspector, está la empresa abierta, haciendo actividades que no se consideran esenciales por parte de la Secretaría de Salud y continúa, insiste. Es decir, a pesar de que se le exhorta que cierre, insiste en continuar trabajando. En ese sentido, pues vamos a continuar con estas inspecciones, sobre todo haciendo un llamado a que es un tema de responsabilidad frente a los trabajadores que están en sus propias empresas, la posibilidad que tienen de contagiarse, no solo ellos, sus familias, y también la responsabilidad, pues en este preciso momento con el país entero, ¿no? Porque el hecho de generar estos contactos en las áreas laborales van generando pues una posibilidad, digamos, de contagio mayor. Entonces creemos, y eso sí hay que decirlo claramente, que digamos que cada vez está habiendo una como una claridad mayor, y por eso esa cifra va a ir, se ha venido reduciendo. No siempre estábamos en el 13%, te diría ahorita más o menos creemos que ya estamos en el 11%. Entonces cada vez hay más responsabilidad, hay más claridad de que se tiene que cerrar si no se ha considerado esa actividad esencial. Entonces iremos haciendo este tipo de inspecciones. Hay varias cosas que son, pues, digamos, muy importantes, sobre todo la información que recibimos nosotros. La gran mayoría es a través de quejas, de denuncias, ya sea de los propios trabajadores, o te diría incluso de los familiares de los trabajadores, que llaman, dicen, ¿no? Se está obligando a trabajar en tal empresa, en tal negocio, y hacen determinada actividad. Sobre todo ahora estamos encontrando en la industria automotriz, en la industria textil, es donde por lo menos en términos de porcentaje hay más empresas que, digamos, no cumplen con estas medidas sanitarias. Te pregunto sobre Grupo Salinas, porque, bueno, hay información y un reportaje de la revista Proceso sobre el tema de mantener en actividad zonas o áreas de empresa que no son consideradas prioritarias. ¿Han hecho inspecciones en estas empresas de Grupo Salinas? Pues sí, hemos venido haciendo inspecciones varias. También escuché justamente a partir del reporte que dimos el lunes pasado, que por qué no se había inspeccionado estas u otras empresas. Entonces, dejar clarísimo que aquí no tenemos ni favoritos, ni enemigos, ni mucho menos. Se realizan en la medida en la que van llegando estas quejas, y sobre todo nosotros, las que no son por denuncias, pues las hacemos en la industria automotriz y textil, donde hoy se están concentrando el mayor porcentaje, pero en la medida en la que vayan llegando estas denuncias, se realizarán y las vamos a seguir haciendo con independencia de quién se trata. Así que, pues, no importa, digamos, de qué empresa venga, de qué empresario venga, se realizarán las inspecciones, y si no están cumpliendo, pues este mecanismo que hoy estamos utilizando, pues digamos, de mostrar a la población quién cumple y quién no cumple. En este caso, solo si hay denuncia de por medio. No, es decir, hay dos circunstancias. Una puede ser denuncia, se han venido presentando varias, es más, te diría, prácticamente, casi estoy segura que en el caso de estas empresas que señalas, ya después del lunes ha habido algunas denuncias, se visitarán, si están abiertas, pues entonces se mostrará la información. Bueno, lo digo por el reportaje de Mathieu Tournier que se publicó en Proceso, que lo habrás visto, y si no, pues ahí te recomendamos que le eches un ojo a la revista, porque al final de cuentas lo que está mostrando pues es una parte de esta circunstancia. Y bueno, ni hablar, hay que decirlo, Luisa María, un empresario que emitió un mensaje que fue muy difundido en redes sociales, y el propio grupo lo hizo, en donde llamaba a no parar, y en donde hablaba, bueno, pues incluso la televisora en algún momento de no hacerle caso a
el subsecretario López-Gatell. O sea, hay una situación previa bastante lamentable en ese sentido, en medio de una emergencia, y por eso el reclamo, digámoslo así, de algunos que te han hecho por no haber hecho inspecciones a esas empresas. Y bueno, pues está ese reportaje de Zurlier que habla precisamente de la circunstancia que tienen estas oficinas y manejo del Grupo Salinas. Así que por eso te lo pregunto en específico, no es que sea una ocurrencia, sino hay previas informaciones al respecto. No, sin lugar a dudas, si hemos recibido varias información, se seguirán haciendo estas inspecciones e insisto, si en el caso de que siguieran abiertas, pues entonces también se mostrará esta información. Entonces, digamos, no existe ningún sesgo en ese sentido y por eso vamos a continuar y la verdad es que estamos hablando de un universo grande, por eso también decir que no solo somos nosotros, estamos también colaborando con todas las entidades federativas, con los gobiernos de los estados que también ayudan en esta vigilancia, en esta inspección que se realiza, pues justamente haciendo llamados, sobre todo porque más allá de la cuestión coercitiva es el llamado a hacerse responsable en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Pues bueno, ya nos irás contando de estas inspecciones y de estos grupos, de este y otros grupos y de lo que está ocurriendo en esta materia. Déjame cerrar la conversación, te propongo, Luisa María, con el tema del TEMEC. Estamos hablando de que, bueno, se anuncia para el 1 de julio el asunto de este tratado modernizado de libre comercio y tal como lo hemos conversado contigo varias veces, un eje principalísimo de lo que ocurrió con este nuevo planteamiento de libre comercio para los tres países, Canadá, Estados Unidos y México, tiene que ver precisamente con lo laboral. En este contexto, en esta circunstancia, acabamos de oír el dato de empleo en los Estados Unidos que está tremendo, de desempleo, perdón, que está tremendo. ¿Qué perspectiva tenemos y qué realidad legal tenemos en materia laboral una vez que hemos firmado lo que hemos firmado con este tratado? Pues decirte que vamos muy bien. En efecto, una parte fundamental del tratado tiene que ver con la parte laboral en México, como hemos hablado ya varias veces. Esta reforma histórica que vivimos ahora, de hecho, con mayor importancia, porque ya llegamos casi al 1 de mayo. Recordarás que el 1 de mayo del año pasado fue justamente cuando se publicó la reforma laboral en materia de democracia sindical, de libertades, y hemos venido avanzando, no solo nosotros, el Poder Judicial, las entidades federativas. Entonces, vamos muy bien. La idea, y estamos en tiempos, es poder ya ver para el 1 de octubre de este año la creación de los tribunales laborales, esa independencia pues más que necesaria en materia de justicia laboral. Ya varias entidades, sindicatos, se hablaría de prácticamente el 85% de los sindicatos que tienen registros federales han modificado sus estatutos. ¿Para qué? Pues para cambiar sus reglas internas, para todo lo que tiene que ver con la elección de sus dirigentes, voto personal, libre, directo, secreto, todo este procedimiento sobre la consulta de los trabajadores para ver si están de acuerdo o no con sus contratos y poder deshacernos de esa carga histórica que tenemos de contratos de protección. Se han venido realizando por parte del Poder Judicial una serie muy importante ya de capacitación para los nuevos jueces, todos los nuevos operadores del nuevo sistema. Entonces, se ha avanzado bastante en este año, y creemos que en este año esperemos, digamos, si todo sale como se ha venido planteando y ya se retoman actividades próximamente, pues estamos en el 1 de octubre ya en condiciones de empezar en las primeras 10 entidades federativas con este nuevo modelo laboral. Y con ello, como parte de herramienta del tratado comercial, que también pues es una herramienta fundamental para impulsar la economía. Pues todo este panorama lo seguiremos hablando, si me lo permites, Luisa María. Recordábamos lo que pues ha planteado el Banco de México. Habrás visto las declaraciones de Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que bueno, pues ha hablado de cómo va a afectar precisamente el tema del empleo. Desde luego la OIT a nivel mundial también
el panorama es bastante complicado. ¿Tienes alguna proyección que pueda hacer la propia Secretaría del Trabajo sobre lo que puede ocurrir en México en este 2020 en materia de desempleo? Pues mira, difícilmente podemos hablar de cifras. Lo que sí estoy convencida es que este plan que ha venido impulsando el gobierno, el presidente de la República, va a permitir el poder apoyar directamente a 25 millones de familias y ello va a ayudar a sostener, sobre todo pensando que en este país pues tenemos la cantidad de gente en condiciones de pobreza y todos estos niveles de desigualdad. Este plan económico, no solamente en el apoyo a los 3 millones de créditos, sino sobre todo a través de los programas que permite dar esta transferencia a partir de mayo y junio a 25 millones de familias, que es pues el 70% de la población. Creemos que es un plan que realmente va a ayudar a sostener una situación que pudiésemos ver mucho más complicada. Entonces, por lo menos hasta donde estamos viendo ahora, ha habido mucho consenso, acuerdo, como te decía, solidaridad, y hay que remarcarlo muchísimo, y esperemos que esta situación, si pues todo sigue hasta ahora con este comportamiento ejemplar de sana distancia, mantenerse en sus casas, pues empecemos a ver ya retomar las actividades laborales, hacia adelante. Idealmente con este plan, pues realmente vamos a poder recuperar esos empleos que te decía están sobre todo muy focalizados en la construcción, en el turismo, en servicios, y este plan económico va a ayudar a salir adelante. Eso no tenemos la menor duda. Pues estaremos en contacto para seguir de cerca todo esto. Luisa María, alcalde, gracias como siempre por tomar la comunicación. Muy buenos días. Un abrazo, Carmen, y estamos en comunicación. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Gracias, Luisa María, por estar aquí esta mañana. Y bueno, solo agregaría a este tema lo que mencioné al vuelo de lo que dijo Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, que advirtió que la tasa de desempleo en el país derivado de la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 podría superar el 10.7%. De acuerdo con el funcionario, el desempleo generado por el paro de actividades, por este paro de actividades en el contexto de las medidas para frenar la propagación del coronavirus en México, podría rebasar la tasa de 10.7% registrada en la crisis de 1995. Estamos con el peligro de que pudiera superar el pico de 7.9 que vivimos en 2009 o incluso alcanzar y sobrepasar el pico de 10.7% que vimos en la crisis tequilera de 95. Esto dijo Heath en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, estas conferencias, estas mesas que organiza y que ha organizado el Consejo Coordinador Empresarial. Así que bueno, pues este es el panorama en materia de empleo en nuestro país frente a esta epidemia, esta circunstancia que bueno, pues está trastocando los ejes de salud y los ejes económicos, y en estas dos rutas hay que seguir la información. Son las 8:36. Déjenme hacer una pausa y volvemos con un debate, con una discusión sobre este tema del presupuesto. ¿Está o no el presidente de México queriendo constituir un superpoder, como dicen algunos opositores, a partir de esta iniciativa para reasignar el presupuesto nacional, pues con una concentración desde el Ejecutivo? Bueno, vamos a escuchar a Mario Delgado de Morena, a Héctor Yunes del PRI. Ambos han aceptado estar juntos esta mañana para escuchar lo que dicen unos y otros. ¿Frente a qué cosa estamos? ¿Cuál es la manera de declarar una emergencia económica? ¿Cuáles son las herramientas legales para declarar una circunstancia de esta naturaleza? ¿Y cuáles son los mecanismos más inteligentes, más apropiados para enfrentar esto? Más allá de lo que la propia realidad legal establezca en sus códigos y artículos, hay una realidad inobjetable que es esta. Acabamos de oír los datos sobre el tema del desempleo y bueno, pues lo que iremos viendo en el camino de algo que desde luego no puede soslayarse como lo más importante en este momento, que tiene que ver con la salud de las personas, pero también con la economía y la salud de la economía en estos momentos. Así que, ¿frente a qué tipo de cosa estamos? Vamos a hablar con los legisladores. ¿Dónde está el Congreso? ¿Qué tipo de discusión se está dando en este momento a la hora de decidir con el dinero que tiene la nación, este presupuesto nacional,
qué hay que hacer en momentos como este y cómo hay que hacerlo y quiénes tienen que tomar las decisiones principales al respecto. Volveremos después de la pausa con Mario Delgado y Héctor Yunes. Con ellos estaremos en un instante más. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73 5574